vayas. Entonces, la clase pasada dijimos que nadie puede hacer indolentemente, ¿se acuerdan? Porque el ministerio, si sirve, te va a doler. Se pasan vergüenzas. Y lo voy a hacer de manera práctica, de la manera. Hay que soportar incomprensiones. Sí, dígame sí, aunque sea para que estamos aquí en una clase, ¿verdad? Sí. Y tú no puedes, mire, y a veces no puedes defenderte a causa de quedar bien con Dios y con los demás. No te puede, porque si te defiende armas un pleito y embarras la causa de Cristo. Y se la embarró. Entonces, a veces tenemos que soportar esas cosas que no son un espadazo en la costilla, pero son cosas que están, repito, nos han amputado privilegios por causa, y lo entrenaron para padecer persecución. Filemón 1 te dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Wow. El amado Filemón. Si Pablo está preso y hace una carta de la cárcel, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿qué significa? También. Que tenía al lado ahí al jovencito de Listra. ¿Ah? Y este no era protagonista, lo sacaron a aprender y en la escuela práctica lo meten preso. Tremendo eso. El mes que viene un viaje para Arabia Saudita. Nos están matando a los creyentes en Cristo. ¿Quién quiere ir conmigo? Nadie dijo amén. Ángel se lleva la máquina de diálisis y se va. Segundo, lo entrenaron para aprender a presentar a Cristo correctamente ante los demás. Así que lo entrenaron para aprender a presentar a Cristo correctamente ante los demás. ¿Dónde lo sé? Recuerden que estamos hoy basando la clase en la segunda carta de Timoteo, en la segunda carta de la clase basada hoy. ¿Dónde encuentro que lo entrenaron para presentar a Cristo bien ante los demás? Retén la forma, 2 Timoteo 1:13. Retén la forma, Timoteo, de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo predicaba, ¿cómo eran las palabras de Pablo? ¿Las qué? Sanas. Y dice: tú que oíste mis sanas palabras, Timoteo, retén la forma de hablar también tú sanas palabras. Cuando prediques, imítame en que también tú digas las sanas palabras. Lo entrenaron para presentar bien el mensaje de Cristo. Después aparece un texto más. Según a Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo que has oído de mí cuando yo lo predicaba delante de otros. Timoteo estaba ya viendo, recuerden que él no jugó papel ninguno en ese momento. Estaba aprendiendo, estaba oyendo a Pablo predicar delante de mucha gente. Dice: eso que oíste que yo prediqué delante de muchos, ahora tómalo tú y encárgaselo a hombres fieles. Estaba enseñado a Timoteo, lo entrenó en presentar correctamente el Evangelio. Creo que Timoteo lo aprendió bien. Veremos después por qué. Tercer nivel de entrenamiento, punto 3. ¿Están ahí conmigo todavía? Sí. Era para aprender a seguir las pisadas del que lo entrenó. Una pregunta aquí entre este momento. Entrenar a un hombre joven para aprender a seguir las pisadas o los ejemplos del que lo entrenó. Hay una escala, punta de una esquina que dijo Cristo. Cristo dijo: bástele al discípulo ser como su maestro. Vamos a repetirlo. Bástele al discípulo ser como su maestro. Y al siervo, bástele ser como su Señor. Entonces es tremendo que Pablo ha sido un ejemplo para Timoteo y ha trabajado con él, dejando que Timoteo no haga muchas cosas todavía, sino que mire lo que Pablo hace para que aprenda en el terreno. Y ahora lo está halagando porque Timoteo aprendió eso. Pablo ve ese propósito logrado cuando le dice: pero tú, Timoteo, has seguido, escuchen cómo lo logró, has seguido mi doctrina, la de Pablo, la conducta mía, el propósito mío, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos. Dice: tú has seguido esa forma. Vamos a contar cuántas cosas siguió Timoteo. 1, doctrina. 2, conducta. 3,
4, Fe. está fuerte. 5, Longanimidad. longanimidad. ¿Cuál más? Amor. Paciencia. Persecuciones. Padecimientos. ¿Cuántas son? 9. Póngale ahí al lado un 9. ¿Seguro que son 9? Con doctrina, conducta 2, propósito 3, fe 4, longanimidad 5, amor 6, paciencia, sí, correcto. Son 9. 9 virtudes de Pablo que él dice: Timoteo, tú la has seguido, has sido un buen imitador mío. Recuerden, hermanos queridos, que el llamado al liderazgo es que seamos ejemplo. Y los que nos están mirando aprenden menos de nuestras palabras y más de nuestras acciones. Sé ejemplo, aprendimos la clase pasada de los creyentes. Vive consciente de que te están mirando. Cuarto, era para aprender a reconocer la autoridad de otros superiores sobre él mismo. ¿Cómo lo sé? Según a Timoteo 1:6 dice: el don de Dios que está en ti. Pero escuche, ¿por qué estaba en Timoteo? Por la Inspiración de mis manos. ¿por la qué dice? Por la imposición de mis manos. Después le dijo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Déjeme enseñar una cosa aquí muy curiosa. Ahí lo explico un poquito. Presbiterio es conjunto de ancianos o de líderes en ciertas comunidades cristianas. Esto es lo que se conoce como ordenación al santo ministerio. Alguien tiene un llamado a ser un pastor. La iglesia local ve que hay un cultivo de un hermano o una hermana que ha crecido en el seno de esa iglesia local y que manifiesta virtudes, por ejemplo, de enseñanza. Alguien que manifiesta virtudes de que sabe enseñar a los demás. Pues el pastor, los líderes, los hermanos van viendo esa virtud, y un día la persona dice: pastor, yo siento que ya estoy maduro, ha pasado los cursos de la iglesia, ha sido una persona de buen testimonio, un expediente limpio en su fe local, en su iglesia local. La gente, aprendimos en Timoteo que los que estaban al lado de él en Listra daban, ¿qué dice? Daban buen testimonio. Y de pronto los ministros de esa iglesia local le ponen las manos, le imponen las manos a ese hermano o hermana para lanzarlo al campo misionero. Puede ser un llamado al evangelismo internacional, puede ser un llamado a ser camarógrafo de los que enseñan. Te voy a imponer las manos, hermano Mario, porque tú no te veas porque estás en la cámara. No, así no. O puede ser un llamado al pastorado. Entonces, esto es lo que se llama imposición de las manos. Ahora, aquí hay una pequeñita moraleja. Después de Cristo, ¿cuál fue el misionero más grande que ha habido en la historia del Nuevo Testamento? Por lo menos lo que está, es de Pablo. No hubo otro después de Cristo registrado como en la Biblia que llegara tan lejos como Pablo en la predicación, en la enseñanza, en la madurez, en la sabiduría, en el conocer un misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, y que a él se le reveló que los gentiles éramos parte de la gran familia de Dios. Y ese era un misterio oculto, porque los judíos no entendían eso. Es por la circuncisión, es por, sí, creemos en Cristo. A un judío cristiano creían que era Cristo, pero también la circuncisión. Y Pablo tiene revelación y ve el gran misterio, que los gentiles no tenían que ir a Moisés para ser parte del pueblo, sino que eran ya parte del pueblo por la fe. Ahora, lo quiero decir nada más, esto es muy importante. Apunta un texto. Hechos capítulo 13. En Hechos 13, la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. La iglesia de Antioquía estaba orando y ayunando, y mientras la iglesia local a la cual pertenecía Pablo y Bernabé estaba un día en ayuno y oración, se levanta una profecía. Dice: aparte ese Dios a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Un profeta habló así, dice Dios que aparte de todos los hombres para la obra que los he llamado. Y la iglesia local le impuso las manos a Pablo y Bernabé y los mandaron al campo misionero. Sin embargo, con tanta grandeza de Pablo, con tan lejos que llegó, cada vez que daba una gira, hizo 3 viajes misioneros en la Biblia, 3 viajes hizo. Cada vez que daba uno, Pablo con Bernabé regresaba a su iglesia local a rendir un informe a los hermanos
de cómo le había ido en el viaje misionero.